José Antonio Ramírez Reyes. Él es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, trabajó en diseño, investigación urbana y arquitectónica en la iniciativa privada del 2009 al 2018. Posteriormente cursó la maestría en urbanismo en la UNAM y realizó una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid, enfocándose siempre en el desarrollo sostenible. Del 2018 al 2020 colaboró como director del área en el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón, en las direcciones de competitividad sectorial y planeación urbana. En el 2021 fue elegido por el Consejo Directivo como director general, desempeñándose hasta el 2023. Tiene muchos logros. Unos de estos son contribuir a la firma del primer convenio de colaboración metropolitano, liderar un plan director del desarrollo urbano de Torreón y el reglamento de desarrollo urbano, coordinar el primer atlas de riesgo y otros que los platicaremos mañana. Te cedo la palabra, mi querido maestro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la introducción. Gracias a nuestro padrino, el doctor Roberto Evenschutz, por esas reflexiones interesantes que nos hace y nos pone de manifiesto en la mesa. Muchas gracias también a las palabras del licenciado Ricardo Ojinaga Rascón por la presencia del gobierno del estado, que es importantísima aquí en este panel de discusión, y sobre todo por la introducción y el marco normativo y legal que nos hace el maestro Álvaro Lomelí. Muchísimas gracias por esta contribución. Me toca a mí presentar nuestro primer panel de discusión de expertos locales en materia de desarrollo y gobernanza metropolitana en este primer Congreso Virtual de Metropolitanismo, ¿sí? Este primer panel tiene que ver con la sustentabilidad urbana metropolitana, donde abordaremos en particular temas relacionados con la zona metropolitana interestatal de La Laguna. Explico la metodología o el proceder de este panel. Serán 4 rondas en 4 minutos para cada participante. El orden de intervención lo haremos de acuerdo a como viene programado en el orden del día o en la secuencia que hicimos llegar a todas y todos. Es importante mantenernos dentro del rango del tiempo para mantener una conversación fluida. Y al final de las 4 rondas que tendremos con nuestra experta y expertos, existirá un espacio para que todas y todos los que están acompañándonos puedan hacer una serie de preguntas a los panelistas. Sin embargo, es importante decir que para que puedan ser consideradas sus preguntas, es importante escribir en el chat que tenemos en el Zoom. Primero, ¿a quién va dirigida la pregunta? Es decir, el nombre. Después, propiamente la pregunta. Y terminar con el nombre de quien está preguntando. Sí, repito, primero es el nombre a quien va dirigida. Segunda, la pregunta. Y cerramos, tercero, con el nombre de quien pregunta. ¿Sí? De esta manera, pues nosotros estaremos al final identificando cuáles son las preguntas para poder hacérselas llegar a nuestros panelistas. Y sin más por el momento, le pido a nuestros panelistas abran sus cámaras, por favor, para hacerles su propia introducción, su debida introducción. Me complace presentarles primero a la doctora Ana Olga Rodríguez Betancourt. Ella es licenciada en Economía por la UNAM, cuenta con una maestría en Educación con especialidad en Humanidades por el TEC de Monterrey y también cuenta con otra maestría y doctorado en Creación, Estrategia y Gestión de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente en el TEC de Monterrey Campus Laguna y ha participado en proyectos de desarrollo regional, algunos solamente como el proyecto Plata Laguna, el proyecto de investigación de oportunidades estratégicas para el desarrollo regional coordinado por la EGADE, TEC de Monterrey, o también como el Centro de Información Georreferenciada de la Región Laguna, CIGEL, por parte del TEC de Monterrey, primero en su tipo aquí en La Laguna. Algunas de sus investigaciones y publicaciones son Oportunidades estratégicas para el desarrollo de la región lagunera. Fue coautora del libro de texto Sociedad y Desarrollo en México y de la evaluación de la viabilidad de instalar un parque tecnológico en la comarca lagunera. Pero no solo ahí se queda su gran historial, sino que también es una asidua participante en espacios de colaboración ciudadana. Es asesora del área de economía del Observatorio de la Laguna, del Consejo Cívico de las Instituciones de la Laguna,
Es mentora en El Poder de Uno, plataforma de participación ciudadana de estudiantes del TEC de Monterrey, enfocada a la transparencia y a la rendición de cuentas de autoridades municipales. Actualmente se desempeña como vicepresidenta del Consejo Consultivo Metropolitano de La Laguna. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por tu participación aquí con nosotros. Gracias, al contrario. Muchas Gracias. gracias, doctora. A continuación presento al licenciado Jorge Reyes Casas. Él se desempeña como director general de AM Asesores, consultora especializada en marketing y estudios de mercado. Es la tercera empresa más importante del norte del país, según el ranking nacional de Merca 2.0, y cuenta con oficinas en las ciudades de Monterrey, Saltillo, Torreón, Durango y Mazatlán. Es integrante de la Red Latinoamericana de Empresas de Investigación RBox. Actualmente, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Comarca Lagunera y de Coparmex Laguna. Miembro fundador del Centro México Avanza, consejero fundador y vicepresidente de la Asociación Laguna Yo Te Quiero, una de las asociaciones civiles más importantes y de prestigio en nuestra región lagunera. Titular en el programa radiofónico Contextos de GREM, con su sección Contextos de Mercadotecnia, colaborador de la mesa de análisis del espacio radiofónico Reporte 100 de Grupo Imagen, columnista de Grupo Milenio en la columna semanal de análisis político y de mercadotecnia. Participante en la edición Laguna TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, organización sin fines de lucro dedicada a difundir ideas sobre temas como arte, diseño, política, educación y cultura invitado por universidades e instituciones para dar conferencias sobre temas de participación ciudadana. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tu participación en este panel. Gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Jorge. En este momento quisiera preguntar nada más si se encuentra con nosotros, si pudo lograr solventar este inconveniente el diputado Felipe González Miranda. Diputado, ¿lo tenemos con nosotros? Bien, de acuerdo. Siendo así, entonces tuvo un problema con la agenda y me comentó que iba a hacer todo lo posible por acompañarnos, pero se disculpa y manda como mensaje que, pues bueno, su compromiso es dar continuidad a esto, estableciendo políticas públicas encaminadas al crecimiento y desarrollo económico del Estado en beneficio de la sociedad. Entonces, pues este panel tendremos que hacerlo así, con nuestros grandes expertos en economía desde la academia y desde la empresarial con Jorge Reyes Casas. Muchas gracias. José Antonio Entonces, creo que acaba de incorporar. excelente, ¿Quieres unos segunditos? Se acaba de incorporar. excelente. Qué buena noticia. Ya, si quieres, preséntalo. Excelente, pues le damos la bienvenida al diputado Felipe González Miranda. Él es político y funcionario con una notable trayectoria en el estado de Coahuila. Actualmente es diputado del Congreso del Estado de Coahuila y ha ocupado diversos cargos importantes a lo largo de su carrera. Es licenciado y maestro en Administración con títulos otorgados por el Instituto Superior de Administración y Negocios ISAN y la Universidad Autónoma del Noreste, UANE. Ha trabajado en el Ayuntamiento de Torreón como regidor, en el Gobierno del Estado de Coahuila como coordinador de programas sociales y en el Instituto de Pensiones del Estado como coordinador regional. Defensor activo de políticas que promueven el desarrollo económico, la competitividad y la sostenibilidad social a través de su carrera, ha demostrado un compromiso con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en Coahuila, trabajando en la implementación de programas sociales y la promoción de políticas públicas efectivas. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Qué bueno que estás con nosotros. Al contrario, arquitecto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos y muy contento de poder participar, que nos permitan poder estar participando. Te comento de manera previa que estamos aquí en los aeropuertos rumbo a Torreón, pero esperemos tener la mejor señal para poder estar muy atentos y participar. Muchas gracias, muy buen día a todos. No, doble agradecimiento entonces, diputado, por hacer este enorme esfuerzo por acompañarnos. Gracias. Bien, entonces comenzamos sin más preámbulo, entramos de lleno al tema. Creo que tuvimos un contexto muy interesante con el doctor Eivind Schutz y el maestro Álvaro Lomelí. Solo quiero rescatar algunas ideas para poder abrir el debate o la discusión entre el panel.
Primero es que sabemos que La Laguna es la 10ª ciudad o la 10ª zona metropolitana más habitada de México, es decir, hablamos de alrededor de 1.4 millones de habitantes. Sin embargo, si hablamos de zonas interestatales, en realidad somos la tercera, por atrás de la zona metropolitana del Valle de México y la de Puebla-Tlaxcala. Una de las características, a diferencia de las dos que acabo de mencionar, es que en la zona metropolitana de La Laguna en realidad no existen las capitales ni los centros de decisión de poder del Estado, aunque existe una estrecha vinculación entre los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango con la zona metropolitana, pero es una característica interesante. Esto pues lo que refleja es que existen tiempos electorales, el calendario electoral entre un lado del río Nazas y el otro, que es el que separa o que genera la interestatalidad, pues que no estén empatados, lo que genera ciertas barreras en el tema de acordar o firmar convenios o modificaciones de leyes. En el tema económico tenemos grandes retos, aunque el salario, el ingreso salarial promedio mensual de un trabajador en La Laguna está por arriba de la media nacional, en realidad si lo comparamos con la media de las zonas metropolitanas está por debajo. Y esto quiere decir que nosotros todavía seguimos teniendo un bono generacional que todavía falta algunos años más que podemos aprovechar. Sin embargo, tenemos el tema de los bajos salarios o por lo menos debajo de la media de zonas metropolitanas. Y lo vemos claramente expresado en el índice de competitividad urbana del INCO, que nos clasifica dentro de las zonas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes con el puesto número 12 de 17, lo que quiere decir que existen grandes áreas de oportunidad para mejorar las condiciones de competitividad. En el tema ambiental, Torreón y los municipios metropolitanos de la zona de la laguna pues se encuentran en un riesgo muy alto ante el cambio climático y esto de acuerdo a datos del Atlas Nacional ante la vulnerabilidad del cambio climático. Finalmente, en el tema de movilidad, tenemos una alta tasa de motorización. Hemos pasado de 244 vehículos por cada 1.000 habitantes a actualmente 340 por cada 1.000 habitantes. Y somos, dentro de las 17 zonas metropolitanas de más de 1 millón, la que más genera lesionados por siniestros viales, lo que también nos representa un reto en el tema de movilidad y de competitividad. Con este preámbulo, quisiera comenzar preguntando al panel, en el contexto de esta interestatalidad y de estos datos duros que tenemos, ¿cuáles desde su perspectiva serían los principales problemas de la zona metropolitana de La Laguna? Me gustaría comenzar con la doctora Ana Olga Rodríguez, por favor. Muchas gracias, José Antonio, muy amables. Buenos días a todos y todas. Bueno, pues comenzando con el tema de las problemáticas, yo me enfocaré desde la perspectiva económica, que es mi área de trabajo, reconociendo que, bueno, que La Laguna tiene una historia muy interesante. Prácticamente es una región que detona a partir del último cuarto del siglo XIX, con el porfiriato, con el modelo agroexportador y ha pasado por una serie de etapas. Pero hoy, como muchas otras regiones y zonas de nuestro país y del mundo, enfrenta retos que son definitorios para su futuro. Y pareciera que nos pusimos de acuerdo, José Antonio, porque para hablar de problemáticas, pues tenemos que realizar un diagnóstico. Y la zona de la laguna tiene ya varios estudios realizados, pero a pesar de ello, parece que se nos olvida a la hora de pensar en cómo identificar los problemas y enfocarnos en nuestras políticas públicas. Y justo como un pequeño ejercicio por el espacio de tiempo, tomé en cuenta el índice de competitividad, justamente la publicación del 2023, índice de competitividad urbana del INCO, porque la competitividad pues es un concepto pues muy asociado actualmente en la época de la globalización con el tema económico, a pesar de que hoy justamente ya la competitividad no se entiende solamente como productividad, sino que incorpora otros elementos de los cuales hablaremos más adelante. Y yo justamente tomé de las 17 ciudades o zonas que son ubicadas con más de 1 millón de habitantes, La Laguna ocupa el lugar número 12 de 17. Están en primer lugar la zona la ciudad de Monterrey, está también Saltillo, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, etcétera. Y destacando los 10 subíndices, de los 10 subíndices, aquellos en donde está mejor evaluada y donde está menos o un poquito mal evaluada,
Los mejor evaluados tienen que ver con el sistema político y con el derecho. En el sistema político, especialmente por el tema de las bajas barreras para que los candidatos independientes puedan participar en los procesos electorales. Ahí La Laguna ocupa el lugar, déjame ver, el segundo lugar en la lista de los 17 evaluados. Y en el tema de derecho, que en realidad tiene que ver más con cumplimiento del Estado de Derecho, con el tema de incidencia delictiva y seguridad, La Laguna ocupa el tercer lugar de 17. Y eso es importante decirlo porque son factores evidentemente que inciden en el tema del desarrollo económico, ¿no? De la inversión, etcétera. Pero dos de los que no está muy bien evaluada la laguna, la zona metropolitana de la laguna, me parecen muy importantes. Uno es la apertura internacional. Está en el número 17 de 17. Y esto llama mucho la atención justo porque la laguna tiene una ubicación estratégica envidiable, ¿no? Que hace frontera con el que sigue siendo el principal mercado del mundo. Y la razón por la que no estamos bien posicionados tiene que ver con el flujo de inversión extranjera directa y con el flujo de pasajeros hacia el extranjero. Entonces ahí hay áreas justamente de oportunidad. Y el segundo que no está muy bien evaluado es el de economía. Estamos en el lugar número 15 de 17 y básicamente lo que tiene que ver, lo que incide ahí tiene que ver con el crédito a las empresas y el crecimiento del PIB estatal. Pero tampoco cantamos muy bien las canciones, tampoco cantamos muy bien en términos de innovación. En innovación ocupamos el lugar número 11 con números rojos en cosas muy importantes como por ejemplo los posgrados de calidad y las patentes. Y esto me llama muchísimo la atención porque La Laguna quizás sea la zona con mayor densidad de instituciones de educación superior. Algo está pasando ahí. Y el otro justamente tiene que ver con infraestructura y tú me mencionaste ese dato que yo también lo tenía aquí como un rojo. Es el número de víctimas de accidentes relacionados con transporte número 62 de como 66, ¿no? Ciudades que se están evaluando en todo el índice. Y también un rojo en hogares con computadora y acceso a Internet, el número 48. Creo que estos datos nos están adelantando que la región, con todo y sus esfuerzos, sigue teniendo una gran ausencia de un modelo de desarrollo sustentable que promueva las bases para lograr la prosperidad compartida, que es un concepto que me gusta mucho posicionar. Es un concepto muy valioso y respetando el medio ambiente. Eso sería en principio. Perdón por el tiempo, José Antonio. Muchas gracias, doctora. En este caso, me gustaría pasar con el diputado Felipe González Miranda. Desde tu perspectiva, diputado, ¿cuáles serían los problemas de la zona metropolitana de La Laguna? Bueno, yo coincido con, primero como base y el fundamento de que lo que no se puede, no se mide, no se puede mejorar. Me gusta el comentario que acabamos de escuchar de los indicadores y donde podamos tener un sustento y una base. En otro sentido, creo que la responsabilidad de los gobiernos que hemos tenido a través de los años, que se puedan asumir con la responsabilidad y el compromiso de explotar la zona metropolitana como tal, poder hacer esa comunión, poder hacer los acuerdos, llevarlos, presentarlos, pero ejecutarlos. Yo creo que ese es el gran reto que también debemos de tener. Por supuesto que tenemos que explotar áreas de oportunidad que hay, como el tema educativo, la gran cantidad de instituciones que ahorita lo comentamos, y como un pilar que hoy vivimos en materia de seguridad, de fortalecimiento industrial, de atracción de inversión y de empleo, creo que son áreas de oportunidad que podemos aprovechar para poder explotar y tener la laguna que queremos. Perfecto. Muchas gracias, diputado. Entonces, pasaría entonces contigo, Jorge, por favor, que desde tu perspectiva y de tu andar, sobre todo en el sector empresarial, ¿cuáles serían estos problemas de la zona metropolitana? Estimado, ¿tienes tu micrófono apagado, por favor? Listo, listo, una disculpa.
Me toca estar en reuniones nacionales de Coparmex, de organismos empresariales, y cuando platico con otros presidentes, se extrañan mucho de que a nosotros en La Laguna nos toca, pues, negociar o trabajar de la mano con dos gobernadores diferentes y como con cinco alcaldes. Y es una característica única de La Laguna. Ahorita hablaban de las zonas metropolitanas a nivel nacional, pero hay pocas zonas, si no es que la única, donde podemos hablar de que son dos estados. Y esto creo que es nuestro primer gran problema, la falta de coordinación interestatal. O sea, la división administrativa entre Coahuila y Durango, pues dificulta la planificación y ejecución de políticas y proyectos metropolitanos en infraestructura, transporte. Yo creo que en el único que sí se está dando es en el tema de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Al final, Coahuila podríamos hablar que las zonas metropolitanas de Coahuila son más parecidas, pero Gómez Palacio se parece mucho más a Torreón que a muchas de las regiones de Durango. Y los diputados de Durango tienen que tomar decisiones en función de todo el estado, que es un estado disímbolo de lo que es el municipio de Gómez Palacio y de Lerdo. Entonces, bajo este esquema, creo que no se dan los acuerdos y no se da la coordinación interestatal. Ahorita tú hablabas, Tony, de que se llevan bien los gobiernos. Yo creo que no, o sea, no hay un plan estratégico para trabajar de la mano entre los dos estados y entre los municipios. Yo creo que ahí hay un área de oportunidad. El segundo, yo creo que son los empresarios que, a diferencia de otras zonas, por ejemplo, como Aguascalientes, como Bajío, etcétera, como Ciudad de México, como Nuevo León, trabajan muy coordinados, y aquí veo que muchas de las inversiones de muchos de los empresarios están dirigidas no a la región, sino a invertir en otras zonas del país, y a lo mejor también en el tema de en la tierra. Hasta cierto punto durante muchos años la monopolizaron y no permitieron el crecimiento industrial derivado de este acaparamiento territorial, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema que tiene que haber mucho más inversión en proyectos especulativos, y ahí es donde vamos a empezar a ver, pero bueno, ahí tienen que ser empresarios que le apuesten a su región. Creo que también tenemos un tema importante, un reto de la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la contaminación, que creo que a futuro puede ser un riesgo importante, y creo que se necesitan implementar tecnologías más eficientes en el uso de agua, como en la agricultura, como en la regulación de pozos. Creo que a pesar de que han habido avances en el tema de seguridad, eh, sí, como ustedes bien lo decían, en el tema del INCO, el tema de porcentajes de personas, de robo a personas y del tema de prevención del delito, creo que son temas que seguridad pública se tienen que trabajar, y se tienen que unificar estrategias interestatales en materia de inteligencia y operativos conjuntos. Yo veo que aquí tenemos un C4, en Gómez tienen otro, tenemos una policía de este lado, tenemos otra policía del lado de Gómez, y creo que no hay una coordinación adecuada, y por ahí yo creo que hay un área de oportunidad. Sí existe una brecha significativa en el acceso a servicios básicos de educación, empleo en zonas urbanas y rurales, y creo que hacen falta políticas integrales de desarrollo social, incluyendo programas educativos y de capacitación social. Y el más importante, yo creo que falta una identidad metropolitana, a pesar de que yo hice un estudio hace 3 años donde le preguntaba: ¿tú qué te sientes? ¿Más lagunero que coahuilense? Y el 70% nos decía que se sentía más lagunero que coahuilense, al igual que el 67% de los Gómez Palatinos se sentían más laguneros que duranguenses. Entonces creo que sí hay una identidad metropolitana, pero hace falta un trabajo en conjunto para crear una marca Laguna. Y aquí los municipios trabajan cada quien por su marca. Yo amo Torreón, yo amo Gómez, o sea, los municipios quieren jalar cada quien para su estado, y al final creo que tenemos que pensar y empezar a vendernos como un área metropolitana, como lo hace Bajío, o como lo hace el tema de regiones que son varios estados y que se mueven como uno solo, ¿no? Yo creo que para empezar por ahí podemos empezar a estar hablando. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces regreso contigo, doctora Ana Olga. Entonces, tendríamos que aspirar a esta prosperidad compartida. Ya tenemos los indicadores del INCO, ¿no? Pero Jorge pone justo sobre la mesa el tema de una falta de, primero, de una planeación
en conjunto y después de una coordinación, porque no basta con hacer planes, hay que echar a andar los planes y que operen. En este sentido, ¿cómo buscar esa prosperidad compartida, pensando primero entre los estados, los municipios y luego ya entre los individuos que vivimos en esta zona metropolitana? Muy bien, pues bueno, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es justo esto que han estado compartiendo todos, que el proceso de urbanización y metropolización va relacionado con el proceso de crecimiento económico. Y creo que aquí lo más importante es preguntarnos cuál ha sido justamente ese modelo de crecimiento económico. Preguntarnos también qué modelo de desarrollo económico queremos para la región. Es una pregunta clave para poder tener más fundamento para esa identidad de la que hablaba Jorge. Yo sí creo que hay una identidad, pero que luego está como soportada sobre, no sé, las preferencias en el fútbol, ¿no? Que nos dan cierta identidad y necesitamos darle mayor sentido y profundidad a esa identidad. Y yo creo que una primera pregunta sería, ¿qué metrópoli queremos? Y yo creo que desde la perspectiva económica tenemos que superar el modelo de crecimiento económico por un modelo de prosperidad, por un modelo que reconozca que la actividad económica genera externalidades positivas, pero también negativas. Especialmente reconocer los impactos en contaminación, en agotamiento de los recursos, especialmente el tema del agua. Estamos en una zona semidesértica y ya con datos muy desalentadores sobre el tema de abatimiento de mantos acuíferos y de la poca capacidad ya de captación de agua en las presas. Entonces, reconocer las externalidades será fundamental para poder organizar un plan que podamos compartir, ¿no? Yo creo que sí tenemos que pensar en un nuevo modelo económico con un enfoque en la prosperidad y esto implica por hacer ese reconocimiento de la metrópoli que queremos y pensar que lo que tengamos que cambiar tiene que ser desde una perspectiva de una política económica, no de programas y planes o proyectos aislados, sino integrados en esta nueva visión. Y yo creo que aquí necesitamos hacer varias cosas. Voy a mencionar rápidamente. Tenemos que hacer una evaluación de la vocación productiva. Tenemos que ya hacer una consideración de la carga ambiental, del impacto en huella ecológica de las actividades económicas. Promover la competitividad, pero desde una perspectiva diferente, como la reconocen hoy muchas instituciones, como la capacidad de generar, retener y atraer talento. Y no vendernos como mano de obra barata. Ese episodio ya lo vimos, ya lo vivimos con la maquiladora textil, por ejemplo. Generar condiciones para la innovación y el desarrollo. ¿Qué desperdicio de talento tenemos cuando tenemos esa calificación en innovación teniendo tantas instituciones de educación superior? Identificar encadenamientos productivos a través de clústeres y fortalecer las cadenas de valor. Necesitamos de verdad hacer un estudio sobre cuánto de cada peso, de cada dólar que se obtiene de la exportación hacia otras entidades del país o hacia otras partes del mundo se queda verdaderamente en la región. Y esto pasa por un análisis muy preciso del valor agregado en las cadenas y también de la estrategia de desarrollo de proveedores. Gestionar una atracción de inversión extranjera, que aquí, bueno, el diputado lo mencionaba, se reconoce que ya están haciendo cosas importantes, pero creo que falta todavía consolidar. Y necesitamos promover nuevos sectores productivos más amigables con el medio ambiente, como la economía naranja, fortalecer nuestras exportaciones, pero teniendo mucho cuidado del contenido de conocimiento que tengan para generar un mayor ingreso para la región y definitivamente provocar una reestructuración, procesos mucho más sustentables en las actividades agropecuarias. Yo creo de verdad que necesitamos una nueva revolución verde que esté orientada al uso racional del recurso hídrico, al menor uso de agroquímicos y al aprovechamiento del gas metano que se genera para el tema de energía, entre otras cosas. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, entonces regreso contigo, diputado Felipe González Miranda. La doctora Ana Olga nos hace como una serie de puntualizaciones muy precisas de lo que hace falta ver y explorar desde un contexto metropolitano. En tu quehacer dentro de la legislatura, ¿cuáles han sido esas barreras que has identificado desde la legislación de Coahuila y cuáles serían esas áreas de oportunidad con tus homólogos en el estado de Durango? Gracias, arquitecto. Bueno, hace pocos meses se autorizó, o sea, estuvo trabajando y se autorizó en los cabildos
de los municipios de la zona metropolitana, la homologación en este sentido. Y pues bueno, hay diferentes, gracias, hay diferentes acuerdos, hay diferentes leyes homologadas, pero definitivamente hay una enorme laguna que encontramos muy ambigua para poder trabajar en materia legislativa desde los congresos. En materia de movilidad, en lo particular, hemos presentado algunos puntos de acuerdo y algunas iniciativas en cuanto a temas de programas, en cuanto a temas de acciones. ¿Me das un minuto, arquitecto? Estoy por cruzar la aduana aquí en Dallas. No, no te, no te preocupes, no te preocupes. Si quieres, en un momento más regresamos contigo. Me gustaría pasar con Jorge. Jorge, adelante, me gustaría preguntarte. Ah, ¿te tenemos, diputado? Bueno, si no regresamos en un momento más con el diputado Felipe. Preguntarte, Jorge, nos hablabas de este falta de plan, coordinación, del tema también desde el lado empresarial, con la inversión de la industria especulativa, ¿no? E inclusive pusiste sobre la mesa el tema de la identidad metropolitana. ¿Cuál tendría que ser el primer, digamos, si hoy estuviéramos en una línea cero, ¿no? ¿Cuál tendría que ser ese primer paso para realmente sí construir esa identidad metropolitana, pero además generar esta colaboración entre la IP y las autoridades interestatales? Mira, yo creo que el primer paso es que se empiece a legislar. O sea, las diferencias en marcos legales, procedimientos y regulaciones entre Coahuila y Durango, pues derivan de que cada estado tiene su propio gobierno, legislación y normas. Entonces, esto dificulta mucho la coordinación interestatal en la zona metropolitana de La Laguna. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así muy básico. Nosotros trabajamos en la creación de una marca que se llama Laguna Yo Te Quiero hace alrededor de 11 años, 12. Y ahí hicimos un proyecto donde sacamos a 42,000 personas a limpiar y limpiamos como 38,000 toneladas de basura, juntando toda la iniciativa privada con poco apoyo o a lo mejor con áreas de oportunidad de apoyo al gobierno, pero al final salió un montón de gente. Fue un evento que se dio en el marco de que éramos la cuarta región más insegura del mundo y al final eso ayudó a que pues, la gente era como una protesta social participativa, ¿no? Es el movimiento de participación ciudadana más grande de la historia reciente. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos la idea de que no se volviera a contaminar y empezamos a trabajar con el TEC de Monterrey en la elaboración de un marco legislativo y un marco que pudiera ayudar a que la ciudad se mantuviera limpia. Y topamos con los sindicatos materialistas, topamos con los sindicatos de manera de los carromateros y toda esta lo que viene siendo el tema de los sindicatos nos detuvo. ¿Por qué? Porque pues no hay leyes que digan que la gente no puede, o sea, que ciertas industrias no pueden tirar basura en los terrenos. A lo mejor sí a lo mejor ahorita ya las hay, pero en aquel entonces sí tuvimos un problema en ese sentido. Entonces, tenemos leyes bien diferentes de los dos lados del río. Por ejemplo, en el tema de planeación urbana y uso de suelo. A pesar de que Durango tiene una legislación similar a la de Coahuila, pues hay diferencias entre los criterios y metodologías para la zonificación, regulación de áreas urbanizables y conservación ambiental. Ahí sí recomendamos que se empiecen a hacer a través de los mismos diputados trabajos de homologación para generar este desorden en la expansión urbana. Otro tema, el tema de la regulación del agua. O sea, creo que Coahuila gestiona los recursos hídricos bajo normas estatales a través de Conagua y Durango, aunque sigue el mismo marco nacional, sus enfoques y prioridades son de uso agrícola y ahí a lo mejor hay muchas diferencias en el tema para poder abordar estrategias conjuntas, ¿no? Tema de legislación ambiental, en Durango tenemos el impuesto verde, en Coahuila apenas lo van a poner, parece ser, pero bueno, estamos luchando para que no se dé. Pero bueno, sí tiene políticas propias sobre emisiones, manejo de residuos y protección ambiental, que en Durango es más como más, ay, pues ¿cuál sería la palabra? Es como recaudatoria es la palabra en el tema de la legislación ambiental en Durango que busca generar recursos de las empresas. Entonces, bueno, hay un montón de temas en el tema de incentivos fiscales y atracciones de inversiones.
Coahuila ofrece estímulos específicos para ciertos sectores industriales y condiciones de exención fiscal, mientras que en Durango, en ciertos lugares nos hemos dado cuenta de que no hay Estado de Derecho. Lo acabamos de ver en el tema de Chemurs, que pues, un grupo llegó y se apoderó de las instalaciones de una planta y hasta empezaron a robar los artículos sin intervención del gobierno del estado. El tema sindicalista, vemos a la Secretaría del Trabajo de Coahuila muy cercana a las empresas de aquí, mientras que yo veo a los empresarios de Durango como a su suerte, desde una Ujú. perspectiva de que están más perdidos. Entonces hay muchos temas, pero ¿cuál sería el primer paso? A lo mejor generar una comisión interestatal de diputados que empiecen a trabajar en el tema de cuáles son las leyes prioritarias que debemos de trabajar, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Jorge. Entonces, regreso contigo, Ana Olga. Eh, Nos diste estos necesidad de identificar el tema de la productividad, de impulsar la economía naranja. Esto es el qué, pero digamos, el cómo. ¿Cuál crees tú que tendría que ser el primer paso para ya empezar a tener estos procesos, estos diagnósticos? ¿Crees que es un tema de voluntad? ¿Crees que es un tema de presupuesto también, de una instancia metropolitana que realmente vea por los 5 municipios? Bueno, yo creo que se tienen que hacer varias cosas. Yo coincido con lo que han compartido tanto el diputado como Jorge, estos retos de trabajar conjuntamente. Son evidentemente, están presentes todos los días, pero yo sí insisto que antes de pensar en cómo hacerlo, cómo integrarnos, necesitamos definir de verdad qué metrópoli queremos. Eso creo que lo primero, o sea, la agenda va a resultar de esa visión, ¿no? Depende de una visión. Y yo creo que aquí el principal trabajo tiene que ser una tarea de sensibilización sobre el reconocimiento de que, como lo menciona la empresa Patagonia, el medio ambiente es el principal accionista de la actividad económica, el medio ambiente, posicionar el medio ambiente. A partir de ahí, empezar a pensar en estrategias para compartir el valor. Ya existen modelos al respecto que no están muy presentes todavía en nuestra región. El modelo de creación de valor compartido que diseñó Michael Porter hace ya varios años en la Escuela de Negocios de Harvard, el modelo de negocios conscientes, del cual el TEC de Monterrey está también trabajando fuertemente. Y este trabajo tiene que ser un trabajo colegiado. O sea, diseñar un plan metropolitano pasa justamente por integrar a todos los grupos de interés en el proceso, desde el diagnóstico hasta la elaboración de la estrategia, ¿no? Los gobiernos en sus diferentes niveles, las empresas, las universidades, la sociedad civil. Y sí, creo que es muy importante el buscar la integración de un órgano como el IMEPLAN que se ha planteado. ¿Por qué? Porque ya hay un cuerpo técnico ahí, ya hay una experiencia de diagnosticar, de hacer propuestas, ¿no? De desarrollar metodologías e indicadores. El tema de homologar leyes y reglamentos también se ha mencionado. El tema de los recursos no es menor. Yo creo que necesitamos también fortalecer los ingresos municipales, ¿verdad? Y hay experiencias exitosas en el tema del catastro a través de la digitalización. Ahí justamente en el INCO nos da el ejemplo de Puebla que incrementó su recaudación predial entre el 2011 y el 2015 en 83%, justo con el tema de la digitalización. Y creo que también tendríamos que pensar que para actuar de manera integral, de manera metropolitana, empezar por una prueba piloto, hacerlo progresivamente. Esto nos permitiría compartir visiones, empezar por compartir visiones sobre la mesa, conocer con detalle las dinámicas municipales, que eso es muy importante, porque de repente hablamos de los 5 municipios, pero nos enfocamos en Torreón, Gómez y Lerdo y se nos olvidan los otros dos. Integrar un cuerpo técnico especializado que ojalá sea una especie de carrera profesional, ¿no? ¿Cómo se llama? Servicio de carrera. Construir una red permanente con grupos de interés. Diseñar instrumentos, evidentemente, de evaluación del programa y estrategias de rendición de cuentas. Esto yo creo que va a hacer que el esfuerzo sea apropiado por la sociedad civil y los grupos que no participamos en el gobierno. Excelente, perfecto, muchísimas gracias. Y, diputado, ¿estás con nosotros?
creo que en este momento sigue ahí en temas aeroportuarios el diputado. Pero entonces ahora voy contigo, Jorge. Dices, una comisión interestatal de diputados que comiencen a legislar. Además del tema de coordinación, que es inherente a esta comisión, que tendría que existir, ¿qué otro sería el tema prioritario? O sea, es decir, esa primera ley que se tendría que trabajar para realmente que los ciudadanos sí vean, porque nos hemos quedado, o bueno, ha sido mi impresión, y aquí voy a poner un poco de mi cosecha. He estado en múltiples foros metropolitanos, en muchos temas, no nada más de la laguna, sino en otras zonas metropolitanas, y pareciera que al final de cuentas los que estamos metidos o inmersos en estos temas estamos convencidos, pero el ciudadano de a pie sigue padeciendo los temas de movilidad, sigue padeciendo los temas de contaminación de aire, sigue padeciendo los temas de gestión de residuos sólidos. ¿Qué es esta primera ley que se tendría que trabajar para que los ciudadanos sí sientan el impacto real de una coordinación metropolitana? Bueno, yo estoy de acuerdo también con la maestra Ana Olga en el tema de que tenemos que diseñar qué región queremos todos. Y hay una resistencia social al cambio, o sea, muchos de los ciudadanos de Gómez, de Lerdo, de Matamoros, de San Pedro, ya sea por desconfianza o por falta de información, a menudo no apoyan proyectos metropolitanos, específicamente se implican reubicaciones o modificaciones significativas. Creo que podemos empezar, te digo, Laguna Yo Te Quiero es un muy buen ejemplo de un modelo que se ha trabajado pensando en Laguna, no pensando en un estado ni en un municipio, pero con campañas de concientización y espacios de consulta pública para involucrar a los ciudadanos desde el inicio. Creo que hay esfuerzos en el tema del Implan, pero pues yo creo que la primera ley que podríamos estar hablando es tratar de hacer un Implan metropolitano, que esto pudiera empezar a visualizar una planeación integral, una visión a largo plazo, porque la falta de visión a largo plazo pues dificulta la alineación de esfuerzos y provoca que los proyectos sean fragmentados o desarticulados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay 5 organismos empresariales en la comarca lagunera. Y históricamente cada uno ha hecho peticiones a los gobernadores dependiendo de sus necesidades e intereses particulares. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo los 5 organismos? Estoy hablando, por ejemplo, que pueda ser el FOMEC, que pueda ser el Consejo Coordinador Empresarial, el cual presido, que pudiera ser el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, a lo mejor los consejeros del Implan y a lo mejor otro que esté por ahí que se me esté olvidando, pero entre todos empezar a empujar proyectos que a todos nos sirvan y nos interesen para la creación de beneficios para la región. Ya estamos trabajando en esto. El problema también es la falta. Por ejemplo, hemos sentado con el gobernador Manolo y con el alcalde Román. A lo mejor ya tenemos citas para reunirnos también con el alcalde de San Pedro y con David de San Pedro y con el alcalde de Matamoros. Pero en el lado de Durango hay completo desinterés y no, o sea, yo con el gobernador, o nosotros con el gobernador de Coahuila nos reunimos una vez cada 3 semanas y con el gobernador de Durango tenemos más de un año que no tenemos reuniones con él. Entonces yo creo que si queremos metropolitano, yo creo que también tenemos que empujar nosotros de que esta región represente el 30% del ingreso del Estado y solo nos regresan el 16% y no nos lo regresan en atención. Entonces creo que por ahí yo creo que es lo primero, que hay algo, por ejemplo, antes cuando había fondos metropolitanos sí los obligaba a reunirse y a pensar en metrópoli, pero cuando se terminan estos fondos metropolitanos, como bien lo decía Álvaro Lomelí, pues se acabaron el interés de empezarse a reunir los consejos metropolitanos porque no tenía razón de ser, porque no había recursos. Entonces, bajo este esquema, yo creo que lo más importante es cómo nos reunimos sin una necesidad de... yo veo que muchas de las decisiones se toman y en una región que cada año hay una elección, siempre se toman pensando en la próxima elección y no pensando en la próxima generación. Y bajo este esquema creo que tenemos que empezar a tener visualización a largo plazo y el obligar a que haya consejos metropolitanos de Implan a través de una ley, yo creo que sería la primera que a mí me gustaría. Ese consejo puede ya meter el tema de las consultas públicas, el tema de las campañas de concientización y otros temas de visualización a largo plazo, ¿no? Excelente, de acuerdo. Y bueno, ahora ya pasando a nuestra ronda final de conclusiones,
Me gustaría empezar contigo, doctora, regreso contigo. De todo esto que hemos hablado, ¿cuáles serían tus conclusiones, principalmente aprovechando que tenemos aquí a varios legisladores y tomadores de decisiones en el ámbito municipal y estatal? Bueno, yo creo que es difícil, pero bueno, creo que sería muy importante reconocer primero que nada que la ciudad es el espacio de la polis, es decir, de la ciudadanía. Y si es el espacio de la polis y sus interacciones, yo creo que es fundamental buscar estos ejercicios donde todos los grupos de interés que intervienen en el desarrollo metropolitano, pues tomen un lugar para establecer un diálogo y poder hacer un esfuerzo de desarrollar un modelo de desarrollo compartido. Eso no es fácil, pero creo que los éxitos que existen en el mundo pasan justamente por eso. El tema que se ha señalado muchísimo, la gobernanza, evidentemente es una clave, pero creo que en este ejercicio de gobernanza, de integración de grupos de interés, yo hablando desde la universidad, creo que estamos en una oportunidad de activar la participación de las universidades en estos proyectos. Tenemos un déficit de participación en el desarrollo metropolitano y podríamos empezar por algunos aspectos importantes, como el tema, por ejemplo, de la digitalización. Yo creo que es muy importante trabajar sobre el tema de una infraestructura digital que nos permita irle dando seguimiento a el tema de vigilar las pautas del desarrollo, que sea un desarrollo sustentable. Y para eso pasa por tener mediciones sobre los impactos en la eficiencia en la distribución del agua, por ejemplo, en la emisión de contaminantes, en el índice de reciclamiento de aguas residuales, varios indicadores. Entonces yo sí creo que como conclusión, en este esfuerzo de diseñar qué metrópoli queremos, bajo qué diagnóstico empezamos a delinear un plan, sentar a las universidades es muy importante. Este, em, Creo que sí hay un desperdicio de una base de conocimiento muy amplia. Y en esta vigilancia no olvidar que lo que debe de estar detrás de las decisiones metropolitanas es un equilibrio que busque una política pública que vincule el tema de la sostenibilidad, de la sustentabilidad y la prosperidad. Y termino mencionando algo que sí siempre menciono de un historiador y sociólogo, era lituano, pero luego se nacionalizó inglés, Isaiah Berlin, que dice que la ciudad es un plebiscito cotidiano. Yo diría que la metrópoli es un plebiscito cotidiano, una consulta cotidiana. Ese es el requisito para tener éxito en lo que podamos proponer. Excelente, muchas gracias, doctora. Vamos contigo, Jorge, por favor, tus conclusiones. Me escribe el maestro Efraín Leiva. No sé si concluyo o respondo las preguntas que aparecen aquí. Sí, si quieres, vamos a cerrar con conclusiones de lo que ustedes como panelistas comentaron y pasamos al bloque de preguntas. Bueno, yo veo que hay una frase que me gusta mucho que dice que nadie es mejor que todos juntos. Y definitivamente el ser una de las metrópolis, la 10ª zona metropolitana más habitada, pero la número 20 en PIB, habla algo que hemos dejado de hacer como región. Y yo creo que una de las partes más importantes es que hemos privilegiado el yo, hemos privilegiado el individualismo y no hemos pensado en comunidad. Entonces, bajo este esquema, y lo digo desde el punto de vista empresario, lo digo desde el punto de vista de lo que conozco de universidades, lo digo desde el punto de vista de gobierno, lo digo desde varios puntos. Creo que tenemos que empezar a pensar que pequeños esfuerzos de muchos es mejor que el esfuerzo de uno solo. Hemos visualizado que el gobierno va a llegar y solucionar todos nuestros problemas, pero no funciona así, sobre todo en un estado tan endeudado como Coahuila y Durango, donde vemos que varios de los gobiernos pasados han dejado en una situación precaria a los estados. Entonces, bajo este esquema, creo que mientras más gente intervenga desde una perspectiva de qué sirve el talento, de qué sirve la inteligencia, de qué sirven los estudios, de qué sirve el estar en los consejos si no los usas para hacer de tu región un mejor lugar para vivir,
y bajo este esquema empezar a hacernos las preguntas adecuadas para empezar a participar, sin interés alguno. Yo creo que ahí es donde está la clave, porque yo sí veo esfuerzos, pero algunos de ellos están escondidos entre qué beneficio voy a obtener yo de estar en esta aportación desde que yo tengo tierra en este lado de la ciudad y yo busco que los proyectos se vengan para el lado de mi tierra o yo tengo mi planta de este otro lado y cómo le hago para que los proyectos de drenaje pluvial se vayan a donde está mi planta eh, industrial. Entonces, bajo ese esquema empezar a trabajar en un modelo en conjunto, yo creo que por ahí es empezar y apretar a los gobiernos. Creo que definitivamente nosotros tenemos que pensar cómo trabajar de la mano de los dos lados del río, empezar a trabajar desde una perspectiva de cómo sumamos, cómo apoyamos, pero también cómo exigimos. Y creo que nos hace falta mucho exigir y nos hace falta mucho decir lo que merecemos como región en función de cierta apatía de ciertos gobiernos estatales, sobre todo el lado de Durango. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Estoy en comunicación con el diputado, está teniendo algunos problemas ahí en el aeropuerto. ¿Nos escuchas, diputado? Bien, esperemos que tal vez al final de la ronda de preguntas podamos recuperar sus palabras respecto a este tema. Bueno, entonces me gustaría pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Ya hemos tenido participación de nuestro público a través del chat. Y bueno, la primera pregunta que tengo aquí para la maestra Ana Olga Rodríguez, ¿qué importancia tienen los planes de desarrollo estatales actualizados de los gobernadores entrantes? Pues está en el documento hasta el 2022 y 2023 en el caso de Coahuila y Durango para el Plan de Desarrollo Metropolitano de la Zona Laguna. Son fundamentales. Yo creo que pensar en planes de desarrollo metropolitano pasa por revisar planes de desarrollo a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Tendremos que hacer un ejercicio de identificar aquellos aspectos que podemos integrar y aprovechar de cada uno de estos planes. Y en este ejercicio, vuelvo a insistir, lo tenemos que hacer no desde una oficina de gobierno, no desde una oficina de un consultor, que pueden ser, digamos, los que propician el ejercicio, pero tiene que ser un ejercicio colectivo. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención de que, bueno, ahorita que está el tema del nearshoring y que vienen muchos de los planes estatales planteando el nearshoring, y siempre lo digo cada que puedo, es que no conozco, por ejemplo, un estudio detallado de los niveles de proveeduría con los que participamos actualmente en las cadenas nacionales y globales de valor, por ejemplo, como para identificar en qué eslabones sería importante enfatizar en la metrópoli una política de impulso y desarrollo para aprovechar esta oportunidad. Hay un estudio interesante de la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con ONU Habitat y me parece que ONU en el tema de desarrollo industrial, que es como una especie de atlas, que es muy interesante, tiene una metodología robusta, pero viene como lo más detallado es a nivel estatal y no municipal. Entonces, si nosotros queremos aprovechar los planes, desarrollar planes que estén orientados a la prosperidad, que sean planes sustentables, necesitamos hacer un ejercicio de revisar las visiones que están detrás de cada uno de los niveles, ¿no? de gobierno federal, estatal y municipal. Y hacerlo con información, con datos. Por eso el tema de tener actualizadas las investigaciones y los datos de cómo está ahorita la dinámica económica de la metrópoli es muy importante. Excelente, muchísimas gracias. Seguimos con otra pregunta para Jorge Reyes. Dice, por el tiempo que tienes colaborando con diversos gobiernos y diversos perfiles de gobernantes, ¿cómo hacer para que la visión sea de mayor y más obligada continuidad, considerando que realmente esto es 90% voluntad política? Bueno, primero, yo siento que no es un tema, o sea, muchas veces son las mismas personas participando en los mismos grupos.
tenemos que hacer que los grupos participen de diversas organismos y que trabajen coordinadamente, no cada quien por su lado. Eso es lo primerito, para poder exigir en conjunto, no exigir un solo organismo. Platicamos hace 3 semanas, estuvimos en una reunión con la presidenta de Coparmex en Culiacán, donde le decíamos, es que parte de la coordinación entre diversos organismos para poder hacer exigencias, no es lo mismo hacer una exigencia solo Coparmex como Coparmex Culiacán, sino ya a lo mejor hacer una mesa que participen más organismos y ahí es donde tienen más peso. Yo creo que eso es lo primerito, el empezar como a generar trabajos coordinados. El segundo, creo que muchas veces los consejos son consejos municipales y estos consejos municipales van cambiando dependiendo del gobierno. A mí me gusta mucho el IMPLAN porque el IMPLAN es para, o sea, va más allá. Los consejos son, termina un alcalde y siguen siendo los mismos consejeros, porque lo que está pasando ahorita en varios de los consejos que estoy es que duras un tiempo como presidente de lo que sea, de la CEMIC, de la Canadevi, de la Coparmex, de la Canacintra, de lo que quieras. Y al final tu tiempo es efímero, o sea, estás 3 años y te vas. Y entonces bajo este esquema estaría muy padre que esta presidencia de los diferentes actores de organismos empresariales pudiera durar dos diferentes administraciones para poder ayudar a que se dé continuidad con los proyectos, porque muchos de los avances que se tienen dentro de los consejos se derrumban cuando los presidentes terminan su gestión y llega otra persona nueva al consejo. Entonces, más que meter a las personas por su puesto en el consejo, puede ser una alternativa el meterlos por ser la persona que ha estado en el tema de sociedad y que ayude a llevar una continuidad en los proyectos, porque sí estoy de acuerdo con lo que dice el maestro Efraín. O sea, yo creo que hay un problema de continuidad en los temas de cambian los gobiernos y cambian los intereses. Y entonces cuando cambian los intereses, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, sí, el 90%, yo no creo que el 90% es voluntad política, creo que es menos, pero como la sociedad ahorita tiene tan poca participación, pues se lo come el tema político. Pero creo que sí debemos, cuando tienes proyectos, por ejemplo, el tema de la seguridad aquí en la comarca lagunera es un proyecto que inició con la iniciativa privada, inició con empresarios. Y estos empresarios apretaron al gobierno federal para que se empezaran a tomar acciones coordinadas porque ni el gobierno de Durango quería trabajar de la mano del gobierno de Coahuila, pero se tuvo que trabajar desde una perspectiva de los empresarios unidos de la región. Ya hoy la mesa de seguridad aquí en la comarca lagunera junta a través del mando único o el mando especial, perdón, junta a los diferentes entes de seguridad de las dos partes del estado. Es un muy buen ejemplo de esta parte, ¿no? Y entonces yo creo que ahí sí, creo que lo primero es empezar a pensar en comunidad y empezar a pensar en conjunto y tratar de que los consejos no sean que una persona, o sea, que puedan durar dos administraciones. Yo creo que esa parte se me hace padre. Excelente, muchas gracias, Jorge. Estamos sobre el tiempo, pero vale mucho la pena leer esta última pregunta que la hago abierta a quien quiera contestarla. Dice, ¿de dónde debería partir el esfuerzo de una visión compartida? Ya nos hablará la doctora Ana Olga del tema de primero identificar qué queremos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra visión? Entonces, repito, ¿de dónde debería partir el esfuerzo de una visión compartida para la laguna? ¿De la iniciativa privada, de la sociedad civil organizada o del gobierno? No sé quién quiera contestar. ¿De los panelistas? Primero las damas. Doctora. Bueno, yo creo, la pregunta es muy interesante y yo creo que puede ser de cualquiera de los tres sectores mencionados. Pero el requisito es algo que creo que es muy importante, es que quien lo proponga tenga un propósito. Propósito es una palabra clave que se está incorporando mucho en el ámbito económico, en el ámbito de los negocios. No es lo mismo que hablar de misión y visión y valores, que eso típicamente ya es muy conocido. Un propósito tiene que ver con preguntas como ¿para qué? ¿Para qué queremos aprovechar el nearshoring, por ejemplo? ¿No? Lo queremos para ofrecer trabajo, ¿no? Y en esa generalidad, pensar que el trabajo, como sea, el que llegue, maquilador, aquí ya tenemos experiencias en el boom de la maquiladora textil en el sexenio de Salinas,
Se hizo un estudio que de cada dólar exportábamos los pantalones de mezclilla número uno en la exportación en la zona, especialmente Estados Unidos, y de cada dólar que ingresaba se quedaban 20 centavos, porque la tela venía de fuera, el diseño venía de fuera, la pintura venía de fuera, y lo que se pagaba aquí eran únicamente salarios muy bajos, por cierto. O el para qué relacionado con aprovechar el talento. Nosotros tenemos una fuga de talentos impresionante, por eso decimos nosotros competitividad e innovación pasa por generar, retener y atraer talento. Y entonces esas preguntas del para qué, si provienen, si desde el gobierno se preguntan el para qué, desde la universidad del para qué, empresas o organismos empresariales se lo preguntan, cualquiera de ellos tiene la oportunidad de empezar a poner sobre la mesa la discusión. Muchas gracias. Jorge, ¿quieres comentar algo? Yo creo que, como te decía ahorita, muchos de los gobiernos, no quiero decir todos, pero muchos siempre están pensando en la próxima elección, pero no piensan en la próxima generación. Tenemos que visualizar a aquellos personajes que sabemos que van a tener un interés pues a largo plazo en la región y en función de eso yo creo que ellos son los que deben tener una visión compartida de la laguna, o sea, y ahí yo creo que mucho es la sociedad civil, hay grupos de la sociedad civil que ya tienen muchos años trabajando y que llevan haciendo cosas en la región y yo creo que por ahí puede ser un buen inicio, pero al final, como decía arriba el maestro Efraín, pues sí necesitamos del gobierno porque pues topas cuando ya llega un momento que la legislación no te da, entonces tienes que aliarte de ciertos políticos que tengan la misma visión que la iniciativa, la sociedad civil, porque por ahí es por donde debe ser. Excelente. Ana Olga, ¿quieres comentar algo? Ah, es que vi que levantaste sí la mano, No, pero es no, que ¿verdad? tenía unas alumnas aquí afuera, pero yo les dije que me esperaran un poquito. No te van a Perdón. esperar mucho porque terminamos ya este panel. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Gracias a nuestros panelistas. Unas reflexiones muy buenas que aparte déjenme les digo que van a recibir todos en sus correos los videos de estas participaciones. Entonces, si por alguna razón no pudieron estar al 100% al pendiente, pueden tener estos recursos audiovisuales. Y sin más, les pediríamos, doctora, que todos encendiéramos nuestras cámaras para poder tomar una foto en conjuntos, no sin antes hacerle la invitación a que nos acompañen el día de mañana, mismo horario. Vamos a estar de 10 de la mañana a 12 de mediodía para concluir nuestro primer foro, nuestro primer congreso virtual de metropolitanismo. Entonces, encendemos todas nuestras cámaras para una foto de registro, por favor. Y listo. Usted me dice, doctora. Sí, falta una más y listo. Es que son tres. Muy bien. Pues excelente participación. Gracias y nos vemos el día de mañana para seguir discutiendo temas de metropolitanismo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, bye. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Vamos, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Coño, nos vemos. Nos vemos. Gracias.